Damos inicio a la mañana de hoy realizando una corta referencia acerca de la dinámica a llevar a cabo en los diferentes paneles académicos propuestos en la agenda para el día de hoy. Cada panel contará con un moderador, quien se hará cargo de dar introducción al panel, dando paso a sus exposiciones. El moderador junto con el coordinador académico serán veedores de los tiempos dispuestos para las intervenciones, el cual estará apoyado por el reloj ubicado en el fondo de este auditorio. Durante las exposiciones y el intercambio de los panelistas, el auditorio tendrá la posibilidad de realizar sus preguntas, consignándolas en la memoficha ubicada en la carpeta que les fue entregada a la hora del registro. Finalizando las exposiciones, el moderador recepcionará las preguntas previamente seleccionadas por el coordinador académico y dará paso a que cada expositor dé respuesta frente a esas inquietudes planteadas. El moderador tendrá un tiempo entre 15 a 20 minutos para abordar y gestionar la mayoría, desde luego, de las preguntas, dando sus respuestas por los panelistas. En ese sentido, iniciamos con la presentación oficial del primer panel, el cual aborda la temática ahorro, pobreza y desarrollo, la contribución de los grupos de ahorro. La moderadora de este primer panel es la doctora Juliana Sánchez Calderón. Ella es directora de gestión de oferta institucional de la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE. Ella es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Economía de Desarrollo de la Universidad de Bordeaux, Francia. Tiene 8 años de trayectoria laboral en política social vinculada en el sector público. Inició trabajando en el distrito en la Secretaría de Hábitat, luego pasó al Departamento Nacional de Planeación, en la subdirectora de Promoción Social y Calidad de Vida, donde trabajó los temas de focalización, el sistema de promoción social y la estrategia de la Red Unidos. Desde hace cerca de 2 años ha estado vinculada a la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, donde actualmente desempeña el cargo de directora de gestión de oferta institucional y territorial de la ANSPE. Parametralmente, el trabajo en el sector público, fue docente de la Universidad Central de Colombia, en la cual tuvo a su cargo la Cátedra de Crecimiento y Desarrollo Económico y de la Protección Social. A ella la acompañan en este panel el doctor Jeff Ash, de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos, con la temática de grupos de ahorro desde el África hacia América Latina, una estrategia comprobada y con muchas posibilidades. El doctor Jeff es politólogo y antropólogo de la Universidad de California. Actualmente es profesor asociado de microfinanzas de la Universidad de Columbia, mientras escribe un libro sobre el movimiento de grupos de ahorro. Ash dirige la empresa Saving for Change, SFS, Ahorro Comunitario, en Oxfam, América, hasta el mes de marzo de 2003. Con este programa logró integrar aproximadamente 600,000 miembros, casi todas mujeres, organizadas en 30,000 grupos de ahorro en Malí, Senegal, Camboya, Salvador y Guatemala. Diseñó el programa SFC con base en una investigación que realizó en Nepal, India y Zimbabue. En la década de los 80, mientras trabajaba en Acción Internacional, dirigió los estudios de PISCES, el primer estudio mundial de microfinanzas. Después de salir de Acción Internacional, fundó y dirigió Working Capital, Capital de Trabajo, que durante varios años se caracterizó como la mejor institución de microfinanzas en los Estados Unidos. Por último, en este panel tenemos la participación del doctor Olivier Pierrat, coordinador del Programa de Desarrollo Rural para la Agencia Belga de Desarrollo, con la temática de reflexiones y observaciones sobre el ahorro en poblaciones pobres. Él es de nacionalidad belga, es ingeniero agrónomo por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Inicia su carrera profesional en 1985, en un proyecto de investigación sobre sistemas de producción agrícola en Chinampas, tropicales, en las zonas indígenas, en Tabasco, en México. Posteriormente trabaja en varios proyectos de desarrollo rural, trabajó en México, igualmente en Bolivia, en temas relacionados con el acceso de los campesinos en financiamiento de sus actividades productivas.
En 1998 participa en la creación de una caja de ahorro y préstamo en Puebla, México. Esta caja orienta fundamentalmente el sector rural y mantiene un enfoque hacia el ahorro de sus socios y usa metodologías de grupos que atienden a las zonas alejadas. En 2001 y 2005 fue responsable de un proyecto de fortalecimiento de instituciones financieras para incrementar su cobertura de servicios y su alcance en zonas rurales de la Sierra Norte del Ecuador. Como consultor independiente, Oliver realizó una serie de misiones para organismos nacionales e internacionales en varios países de América Latina, Asia y África. Los temas de trabajo fueron el acceso a servicios financieros, metodología de crédito rural, agrícola, movilización de ahorro, fortalecimiento institucional, entre muchos otros. Actualmente reside en Quito, Ecuador, donde coordina un programa de desarrollo rural para la Agencia Belga de Desarrollo. Doctora Juliana Sánchez Calderón y sus panelistas, bienvenidos a su auditorio. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Buenos días a todos los asistentes y a los panelistas, a Juliana, Olivier y Jeff. Bienvenidos a el primer panel del Foro Latinoamericano de Grupos de Ahorro, correspondiente a Ahorro, Pobreza y Desarrollo, la contribución de los grupos de ahorro. A través del panel lo que esperamos es que todos puedan evidenciar cuál es la contribución que tiene el ahorro y particularmente la metodología de los grupos de ahorro en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población pobre y vulnerable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poder observar no solamente la experiencia nacional, sino internacional de estas metodologías y de hecho todo lo que ha surgido alrededor de los grupos, no solamente digamos el tema de propiamente de la práctica del ahorro en esta población, sino otro tipo de productos que surgen en el marco de estos grupos como microseguros o como préstamos y digamos bueno, en general otros productos que están contribuyendo también a mejorar las condiciones de vida de la población. Estos tres panelistas pues tienen toda la expertise para brindarnos y poder culminar este panel evidenciando efectivamente esa importancia que tiene el ahorro. Nosotros en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema lo hemos podido observar en nuestra población, particularmente gracias a todo el programa de banca de oportunidades. Entonces es muy provechoso poder compartir con todos ustedes, los asistentes, esta metodología y el impacto y los resultados que está teniendo esto en nuestra población en pobreza extrema. Inicia, Juliana, inicias tú con la primera presentación, entonces adelante. Doctora Juliana, muchas gracias. En ese momento se dirige a usted la doctora Juliana Álvarez Gallego. Ella es la directora de la Banca de las Oportunidades. Ella es administradora de empresas con especialización en planeación estratégica urbana, con estudios de alta gerencia pública. Trabajó en el sector público y privado, se desempeñó como secretaria de despacho de la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá. Fue gerente de la Caja de Vivienda Popular. A su vez trabajó como gerente en Bancolombia por 11 años. Se ha desempeñado como presidente de varias juntas directivas como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Metro Vivienda, Empresa de Renovación Urbana, la Caja de Vivienda Popular y la Unidad Especial de Servicios Públicos. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Espero que hayan tenido muy buena noche. Juliana, muchas gracias. A los compañeros del panel, muchas gracias y a ustedes por estar nuevamente aquí hoy escuchando estas experiencias. Yo lo que voy a hacer, y afortunadamente me tocó el primer día, primera hora, es contarles un poco la experiencia nuestra en Colombia con el tema de grupos de ahorro
y crédito. La banca de las oportunidades pues ha sido pionera en Colombia en aplicar esta metodología y conformar estos grupos de ahorro y crédito. Primero les voy a enmarcar un poquito qué es banca de las oportunidades. Nosotros no somos un banco, no prestamos plata, nosotros ejecutamos una política pública y esa política pública está encaminada a que haya inclusión financiera, a que todos los días más colombianos puedan acceder al sistema financiero formal. Así vemos nosotros desde Banca de las Oportunidades y así se ha visto en el gobierno nacional cómo debemos ayudar el tema de la superación de la pobreza, es que todos los días más colombianos tengan posibilidades de llegar al sistema financiero formal. Así iniciamos en el año 2006 y ahora vamos a ver cómo hemos ido evolucionando nosotros desde que nace Banca de las Oportunidades. Primero, digamos que entendimos y tenemos la hipótesis y la hemos confirmado a través del tiempo, que entrar al sistema financiero formal contribuye a reducir la pobreza. Por eso, digamos que cuando se pensó en el programa y se pensó qué tenemos que hacer nosotros para ayudar a que haya inclusión financiera como un motor para reducción de pobreza, se crea Banca de las Oportunidades. Si reducimos la pobreza, impulsamos el desarrollo económico y pues promovemos la igualdad social. Para eso trabajamos, ese es nuestro mandato y para eso está conformada la Banca de las Oportunidades. ¿Por qué entonces los grupos de ahorro si lo que buscamos y dentro de nuestro mandato y nuestra política pública es qué hacer para que las personas lleguen al sistema financiero formal? Si los grupos de ahorro que nosotros estamos promocionando desde el gobierno y desde Banca de las Oportunidades, pues no están formalizados. Conocimos nosotros esta metodología y empezamos a mirar algunas características que tenían los grupos de ahorro que se aplicaban con lo que nosotros queríamos hacer. Primero era porque los grupos de ahorro logran llegar a la población más vulnerable, porque fomentan la cultura del ahorro y creemos en el ahorro, porque genera cohesión social. Si hay algo importante en los grupos de ahorro es esa cohesión social que genera y eso ayuda en estas poblaciones vulnerables a superarse en grupo y a reducir entonces la pobreza y promueve la cultura de pago. Si nosotros juntamos todo esto que veíamos de lo que hacen los grupos de ahorro, pues es un poco propiciar entonces la inclusión financiera. Nuestro propósito a través de estos grupos de ahorro y a través de todo lo que hacemos en Banca de las Oportunidades, pues es reducir la pobreza y generar desarrollo. Y consideramos que lo que hemos hecho desde el año 2008, aplicando esta metodología de los grupos de ahorro, pues digamos que nos ha servido y aunque no tenemos todavía mediciones de impacto técnicas como las deberíamos tener, lo que sí hemos evidenciado en el programa es que realmente hay comunidades que han logrado dar pasos en la reducción de la pobreza. ¿Por qué es importante? Nosotros en Banca de las Oportunidades pues hemos sido pioneras en Colombia en la implementación de esta metodología, pero también Colombia es el único país, creo que en el mundo, que desde el gobierno nacional, o por lo menos en América Latina, desde el gobierno nacional invertimos recursos para promover grupos de ahorro y crédito local. Yo espero al final de este foro tener algunas personas que representan entidades del gobierno nacional, como los reguladores, por ejemplo, o como Asobancaria, que también nos va a acompañar, que hagamos en este foro ese debate de la inversión desde lo público para fomentar los grupos de ahorro y crédito local. Pero digamos que desde Banca de las Oportunidades hemos creído en ellos y los resultados han sido buenos.
¿Cómo hemos evolucionado en el país con esto? Primero, en el año 2009 conocimos la metodología desde el año 2008, en el año 2009, Hugh, que no lo veo por aquí, pero sí está, tiene que estar, vino y nos ayudó a adaptar la metodología a nuestra cultura, a la cultura colombiana. Esto estuvimos trabajando con él desde Banca de las Oportunidades todo el año 2009. En el año 2010 se realizó una prueba piloto en 7 departamentos del país y estuvimos con Red Unidos, y esto con la Fundación Consejera de la Consejería de Programas Especiales del CIREC y con Propaís. Estuvimos haciendo esta prueba piloto. En esa prueba piloto se conformaron 434 grupos y se beneficiaron 6.873 personas. Una vez hicimos la prueba piloto en el año 2010, decidimos que realmente esto nos estaba aportando para la reducción de la pobreza, y en el año 2011 participamos en una bolsa de Red Unidos, donde las diferentes entidades del gobierno pueden participar para utilizar los recursos en proyectos especiales. Nosotros participamos y nos ganamos esa bolsa y logramos conformar en 8 departamentos 706 grupos nuevos y ya beneficiar a 9.900 personas más. Ahí trabajamos con la Fundación Plan y con Propaís en el año 2011. Y empezamos a trabajar ya con IED. ¿Qué hemos encontrado? Que Colombia tenía muy pocos operadores, y era Fundación Plan, Propaís, IED, y hicimos un proyecto entonces con IED para preparar más operadores. Creemos tanto en el proyecto, y el proyecto ha sido tan exitoso que no solamente estamos trabajando en la conformación de grupos desde Banca de las Oportunidades, sino que estamos trabajando en capacitar a nuevos operadores para que esto genere más impacto, para que haya más personas en el país aplicando esta metodología y conformando grupos de ahorro. En este momento estamos en un proyecto donde tenemos 12 nuevos operadores a los que IED nos está ayudando y acompañando a preparar para que tengan la metodología y podamos hacer mucho más grupos de ahorro. En el año 2012 también trabajamos con unos recursos de Bogotá, del Distrito Capital, y dentro de ese proyecto también lo que hicimos fue conformar grupos de ahorro en Bogotá a población que ellos estaban dirigidos, pero digamos que esos recursos nuevos pues nos ayudan a tener más grupos en Colombia. En el año 2013, en este año, nosotros volvimos a participar en una bolsa de Red Unidos. No directamente nosotros, participó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y nos ganamos nuevamente esa convocatoria, esa bolsa, y con esos recursos estamos en el reto de conformar con IED, que es nuestro operador, nuevos grupos de ahorro. Y además, en el año 2013 tenemos un programa, porque lo que hemos visto es, ok, aquí están los grupos de ahorro, todos estamos felices, nos encanta lo que está pasando con los grupos de ahorro, pero ¿qué está pasando con esas personas? Hay personas desde el año 2008 que conformaron los grupos de ahorro que ya no están teniendo el acompañamiento nuestro, y nosotros queremos saber realmente qué ha pasado con esas personas y cuál es su situación de inclusión financiera hoy, y si realmente a través de los grupos de ahorro cambiaron su vida o no lo cambiaron. Entonces aquí en el año 2013 tenemos un proyecto que nosotros llamamos graduación de grupos. Y este proyecto que estamos desarrollando en este momento consiste primero en buscar a estas personas que llevan más de 2 años en conformación del grupo, y estamos buscando, digamos, las más antiguas, las que empezamos con los grupos en el año 2008. Estamos buscando estas personas y tratando de conocer qué pasó con su vida desde que nosotros los dejamos de acompañar.
y si están en el sistema financiero formal, si no están, si conformaron nuevos grupos y revisando qué necesidades tienen. Una vez tengamos ese estudio de qué ha pasado con ellos y cuáles son sus necesidades, lo que pretendemos es, si se ampliaron las expectativas, un poco lo que hemos detectado nosotros con los grupos es que los grupos inician, pero cada vez las expectativas son mayores. Entonces, los ahorros que pueden tener en su grupo de 18 personas o de 15 o de 16 personas no son suficientes para suplir muchas veces las necesidades que empiezan a presentarse una vez entienden que ellos pueden ahorrar y que ellos pueden pues cumplir sueños y tener proyectos de vida. Entonces, cuando esto pasa, tienen que empezar a acudir a entidades financieras formales que tengan más capacidad de darles recursos. Eso es la hipótesis que tenemos, pero este proyecto nos va a decir si eso es lo que quieren estas personas o no quieren. Estamos entonces acompañando también al sistema financiero, a decirle, aquí hay un grupo de personas que han trabajado con esta metodología, han aprendido a ahorrar, han aprendido educación financiera, pero estamos revisando si el sistema financiero formal les está ofreciendo lo que estas personas necesitan. Y como en toda nuestra política pública desde Banca de las Oportunidades, lo que tenemos que hacer es lograr inclusión financiera, lo que buscamos es que un poco la oferta y la demanda se encuentren y tengan ese punto ahí. Y por eso ahora estamos trabajando con esos grupos de ahorro y crédito que ya no estamos acompañando, mirando a ver qué pasó. No tenemos los resultados, es un proyecto que iniciamos en este año y esperamos pues empezar a tener inicialmente los resultados de qué es lo que quieren esas personas que se fueron. En el año 2014 trabajaremos ya con ellos después de tener el análisis y saber qué es lo que ellos quieren en una prueba piloto, tratando de acompañarlos a llevarlos al sector financiero formal. ¿Qué ha pasado entonces las cifras en Colombia? Hemos llegado a 17 departamentos, 157 municipios. Colombia tiene 1.102 municipios, hemos logrado llegar a 157 y sobre todo en regiones que nos interesan porque digamos que han sido regiones afectadas por fenómenos naturales o por violencia. Estas regiones son Antioquia, Bolívar y Nariño y son los departamentos donde más se han conformado grupos de ahorro. Quiero contarles que me voy a volver a esta filmina, no fue fácil cuando nosotros empezamos el tema de los grupos de ahorro en el año 2010. En Colombia hubo un tema bastante fuerte que fue el tema de las pirámides en ese año, en el año 2010, donde muchas personas perdieron plata con el tema de las pirámides. Entonces acaba de pasar lo de las pirámides y llegamos nosotros, gobierno, ofreciendo, hagan un ahorro en una cajita informal con una metodología que se los vamos a enseñar. Y algunos de los departamentos más golpeados con esto fue Nariño, donde había muchas pirámides. Sin embargo, hoy es uno de los departamentos donde más grupos de ahorro tienen y como lo decía yo ayer, digamos que estas personas que están en los grupos de ahorro han confiado en el gobierno, han confiado en que lo que les estamos llevando les va a servir para su vida y esto pues es el motor que nos lleva a seguir trabajando en proyectos como este. Aquí hay una estadística, nosotros cuando empezamos casi el 95% de las personas que conformaban los grupos de ahorro eran mujeres, sin embargo hoy podemos decir que es el 73% y que hay el 27% hombres. Esto nos gusta porque creemos también en la equidad y es bueno que no solamente las mujeres estén en los grupos de ahorro, sino digamos esto nos está demostrando que sí puede ser para todos y que como tenemos nosotros en el imaginario siempre que es solamente las mujeres, digamos, se
preocupan por el tema financiero y que los hombres son un poco irresponsables y entonces se ganan la plata y se van a tomar cerveza. Pues no, digamos que miramos que los hombres también están empezando a ahorrar gracias a esta metodología. Y esto, digamos que no lo vemos con otros programas que nosotros tenemos. Otros programas que maneja Banca de las Oportunidades realmente está concentrado la mayor participación en mujeres, y que aquí empiece ya a participar los hombres, digamos que nos parece que está bien. Hemos conformado 4.855 grupos, llegado a más de 67.500 personas y tenemos 350 facilitadores. Y otra vez, como lo decía yo ayer, aquí todo esto pues es gracias a estos facilitadores. Ya en Colombia hay 350 y con estas 12 nuevas empresas que estamos acompañando para que apliquen la metodología, digamos que estos facilitadores empiezan a multiplicarse y ellos son realmente, como yo lo dije ayer, el motor de este programa. Ahora quiero mostrarle cómo están los grupos, estos 4.855 grupos conformados. Han ahorrado más de 3.000 millones de pesos, eso es $1,5 millones más o menos, lo que tienen ahorrados estos grupos. Y si nosotros pensamos que hay $1,5 millones en nuestra geografía colombiana, en unas cajitas guardadas, la gente ahorrando sus sueños, pues digamos que son cifras bien, bien significativas. El ahorro per cápita es más o menos de 100.000 pesos, esto quiere decir $50 por persona más o menos ahorrado, y cada acción tiene un promedio de 2.000 pesos, quiere decir $1 vale cada acción más o menos en promedio. Y en préstamos las personas han recibido más de 1.200 millones de pesos, esto significa más o menos $600.000 que han recibido en préstamos las personas que conforman estos grupos de ahorro, y digamos que es bien, bien significativo. Repito, si vemos que las personas invierten $1 en cada acción cada 15 días, las cifras de los grupos nos tienen a nosotros bastante satisfechos. Esto, pues claro, no lo hemos hecho solos, estamos nosotros Banca de las Oportunidades y hemos conseguido recursos de algunas otras entidades públicas, como les mencionaba ahora, de Bogotá, del Distrito Capital, de reunidos a través de las bolsas del Departamento Nacional de Planeación, donde nosotros hemos participado, hemos logrado entonces tener algunos recursos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ecopetrol, por ejemplo, nos ha dado algunos recursos para que conformemos grupos en las zonas de influencia de ellos, donde ellos extraen su petróleo y donde ellos trabajan. Y tenemos los operadores, que son el motor de estos grupos: IED, Fundación Plan, Propaís y CIREC. Y aquí tenemos, y ahí ven ustedes los 12 nuevos operadores que están en regiones muy apartadas del país. Este proyecto, aquí también hay algunos operadores que trabajan con Ecopetrol, pero tenemos la Fundación Alto Magdalena, la Fundación Oleoductos de Colombia, Chemonis, Davi Plata. Bueno, digamos que ahí están las 12 nuevos operadores que seguramente vamos a lograr impactar mucho más en Colombia. ¿Qué creemos nosotros en Banca de las Oportunidades? Y esto seguramente va a ser un debate pero nos gusta, y es el ahorro ayuda a la superación de la pobreza, pero hay que innovar. El ahorro tradicional no está llevando a la gente más vulnerable a que ahorre, así que tenemos que hacer que innovar cosas para hacer inclusión financiera. Creemos ciegamente en la educación financiera como una herramienta para lograr la superación de la pobreza, y nosotros consideramos que los grupos de ahorro son educación financiera en la práctica,
Cuando vemos nosotros los talleres de educación financiera presencial que le hacemos a las personas, tenemos algunos módulos, entonces tenemos el módulo de presupuesto, tenemos el módulo de ahorro, el módulo de crédito, el módulo de tasas de interés y tenemos que hacer muchos esfuerzos, invertir mucho dinero, porque a las personas les tenemos que explicar, a las personas vulnerables les tenemos que explicar que es una tasa de interés con mucho cuidado lo que está pasando, porque no es fácil que lo entiendan, o cómo hacer un presupuesto. Cuando nosotros conformamos grupos de ahorro y crédito, las personas en la práctica entienden qué es ahorrar, por qué un banco, una entidad financiera, una cooperativa o una ONG me cobra una tasa de interés, porque entienden que la plata vale plata, que o si no, cómo sobreviven, que o si no, cómo se prestan plata, que o si no, cómo hacen un fondo de solidaridad. Entonces, digamos que esto creemos nosotros que los grupos de ahorro nos sirven como una herramienta de educación financiera. Crea la disciplina del ahorro y del pago, y cuando en grupo o individual llegan al sistema financiero, saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Además, quien ahorra pues cumple sus propósitos y sus sueños. Creemos que el ahorro es importante, y estos grupos de ahorro nos ha roto a nosotros muchos paradigmas, y dentro de esos, y el más importante es la gente pobre no ahorra, porque la gente pobre no tiene cómo ahorrar, porque los ingresos cuando son menos de un salario mínimo pues es imposible que la gente ahorre. Pues no. Ese paradigma lo hemos roto con los grupos de ahorro y crédito, y ya vimos las cifras y ya les mostré las cifras de lo que la gente logra ahorrar a través de estos grupos. Creemos entonces que educación financiera más ahorro, más cultura de pago es inclusión financiera, y esto es una herramienta para la reducción de la pobreza. Unos retos y unas reflexiones finales. Tenemos una población preparada para el siguiente paso. ¿Y cuál debe ser este siguiente paso? Eso es lo que nosotros estamos tratando en Colombia de descubrir con el estudio que les digo que estamos haciendo, pero también quisiéramos de este foro y con las experiencias internacionales mirar si hay que dar otro paso, si hay un siguiente paso, si no, si nosotros estamos locos pensando que debemos seguir avanzando con este grupo de personas que están ahorrando. Otro reto y otra reflexión que yo quisiera que nos hiciéramos es: ¿están las entidades financieras en capacidad de entender las necesidades de estas familias o no están, y por eso estas familias les gusta tanto los grupos de ahorro? ¿Está el sistema financiero adaptándose a la población o la población tiene que adaptarse al sistema financiero? Eso, digamos, es una pregunta que deberíamos empezar a resolver en este foro. Y como les decía, ahora el propósito principal de Banca de las Oportunidades es crear los vínculos entre la oferta y la demanda y preparar tanto al sector financiero como a la población para que el ingreso al sistema formal se convierta en una verdadera herramienta de superación de pobreza. Estos letreros que ustedes ven ahí es lo que nos motivan todos los días a seguir con los grupos de ahorro y a seguir invirtiendo recursos. Estos son notas que escriben las personas que ahorran y dicen cosas como: el camino hacia la riqueza depende de dos palabras, trabajo y ahorro. Yo ahorro para una estufa, el grupo me sirvió para ser responsable. Quiero ahorrar para que mis hijos puedan tener un mejor futuro teniendo sus útiles escolares. Esto, pues digamos, es una muestra de lo que nosotros encontramos cuando vamos a visitar a los grupos, pero realmente llenamos paredes y paredes con todas las notas que nos escriben las personas que conforman los grupos del por qué ahorran y cómo les ha servido esto. Esto, digamos, es el reflejo de lo que está pasando en el país con estos grupos de ahorro y que nosotros desde Banca de las Oportunidades digamos que queremos seguir apoyando y estamos dispuestos a apostarle a una metodología como esta. Esto es lo que quería contarles, y ahora pues oír a los otros panelistas y hacer el debate. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Juliana, realmente y por experiencia desde la ANSPE sabemos la contribución que está haciendo Banca y el programa en los grupos de ahorro y crédito local en la población en pobreza extrema de la Red Unidos. A continuación entonces sigue Jeff Ash de la Universidad de Columbia. Para los dos panelistas que quedan, recordarles al frente tenemos el tablero del tiempo, en realidad nos estamos yendo bastante bien, pero si quieren para no intimidar, faltando 3 minutos, cualquier cosa yo hago alguna señal. No, estuvo perfecto el tiempo, Julián, pero creo que el tablero estuvo muy bien, entonces para continuar con la agenda, voy a estar pendiente de esto. Entonces, muchas gracias, Jeff. Han pensado de todo, estaba con sed y mira, aquí viene el agua. Bueno, es un gran placer estar aquí. Quiero iniciar esta presentación con un poco más. ¿Está bien? Bueno, contándoles un poco de la historia. Si ustedes pueden imaginar, Cartagena hace 33 años. Y yo en ese tiempo que estaba trabajando con Acción Internacional y introdujo una metodología que detectamos en El Salvador que se llama el Grupo Solidario. Entonces yo introdujo esa metodología en este año y eso fue el base realmente del movimiento de microfinanza aquí en América Latina. Y ahora desde este inicio en 1980 hasta ahora hay como 90 millones de mujeres y hombres con préstamos vigentes. Entonces, muy impresionante el desarrollo de eso. Entonces, ahora quiero llevarles a otro movimiento que tiene también muchas posibilidades de expandir y es el movimiento de grupos que estamos observando ahora. Entonces, aquí estamos en otro lugar. Como saben que esa metodología se inició en la África, en Níger. Y aquí tenemos así un grupo de ahorro en un lugar que está usando la misma metodología de ustedes aquí en Malí. Entonces, y como aquí está toda la institución financiera, hablamos de instituciones financieras aquí antes, formales, etcétera, pero aquí está toda la institución formal financiera en la cabeza de esta mujer, con los candados, exactamente como vimos ayer aquí en las afueras de Bogotá. Ok, entonces yo tenía una oportunidad, estaba en una presentación como esta, daba una presentación sobre un programa en Burkina Faso muy interesante. Yo dije, entonces una mujer se paró y dice, bueno, yo tengo un programa que se llama el Programa de Empoderamiento de Mujer en Nepal. Y eso es algo interesante, hemos formado 6.500 grupos con 130.000 mujeres en un año. Yo dije, caramba, ¿cómo puede ser eso? Eso es imposible. Porque en los 20 años que he trabajado en la microfinanza, jamás he visto estadísticas tan impresionantes. Y yo dije, bueno, yo he trabajado en crédito por 20 años, pero no sé cómo y cuándo, pero yo voy a evaluar ese programa. Yo tengo que aprender cómo es posible hacer eso y llegar a una población pobre. Entonces, yo regresé a Nepal 3 veces y durante esas 3 veces aprendí el último punto, cambio de paradigma. En mi mente yo tenía todas las mejores prácticas de la microfinanza en mente, entonces día por día fueron destruidos todos mis conceptos de qué es posible. Entonces eso es lo que a través de esas 3 visitas es lo que aprendía. En primer lugar, aunque decimos bueno, los pobres son demasiado pobres para ahorrar, bueno, yo veía que eso es mentira. Realmente los pobres son demasiado pobres para no ahorrar.
Eso realmente tienen que sobrevivir entre la siembra y la cosecha. Otra cosa que me sorprendía bastante, que no hace falta un fondo externo. Realmente dentro de un grupo de 20 personas, esas mujeres muy pobres, hay suficiente dinero para abastecer la mayoría de sus necesidades. Bueno, y si necesitan más dinero, siempre pueden ir a un microfinanciero o un banco para conseguirlo. Pero para casi todas las necesidades pueden abastecerlo a través del grupo. Interesante. Entonces, otra cosa que aprendía y es que me sorprendía, porque visitaba tantos programas de Grupo Solidario y siempre el personal estaba manejando la cuenta. Con esta metodología los grupos pueden manejar a sí mismos y pueden sin personal, sin ayuda. Otra cosa que aprendí que me sorprendía bastante, y eso casi aprendí de accidente, porque estaba llevando a cabo una entrevista y una mujer me dijo, bueno, yo he formado un grupo. Yo dije, ¿cómo? ¿Usted ha formado? Eso es trabajo de personal, ¿eh? Eso es lo que tienen que formar los grupos, pero yo veía que desde ese entonces la importancia de la expansión, de la replicación espontánea que notaba en este programa. También no necesita una institución financiera para capacitar a los grupos, que los ONGs locales pueden hacerlo perfectamente bien, y eso abarata muchísimo el costo y realmente enfoque el trabajo hasta los más pobres. Los costos pueden ser muy bajos y también, como estaba mencionando aquí, Juliana, es que el impacto es tanto social como económico. Y sobre todo, los grupos sobreviven, aunque no tienen ayuda. Jack Berger me estaba contando de una iniciativa de hace 30 años, un programa muy similar de grupos que fue abandonado hace 30 años. Regresaron para ver qué pasó con los grupos. Esos grupos, sin ninguna ayuda externa por 30 años, estaban funcionando muy bien. Estamos viendo de los estudios de Hugh Allen. Hugh, ¿dónde está? Bueno, no importa. El hombre escondido, así, perdido. Así. Está, ok. Él hacía un estudio ya está el señor. Sí, él hacía que indica que en Uganda hay 3 grupos nuevos formados por cada grupo capacitado. Entonces así podemos ver, y en Nepal es muy interesante, después de 8 años sin ninguna ayuda externa, casi todos los grupos sobrevivieron, y con el proceso de replicación espontánea aumentó el número de grupos. Entonces es una metodología sumamente fuerte, barata, llega a los más pobres, y yo creo que es una metodología que en los años que vienen podemos ver, puede competir o tener el mismo número de clientes que tienen los microfinancieros ahora, que es 200 millones. Ahora estoy llamando a ese proceso basado es la inclusión financiera, y algunos dicen que no es inclusión financiera, pero yo digo que sí, sin instituciones financieras. Entonces está llegando, y piénsalo bien, mira, las instituciones financieras formales es solo adaptar la metodología del banco, del sistema formal, adaptarla un poquito para llegar a los pobres. Pero todos los grupos de ahorro se basan en otra idea, desde arriba abajo, y esta metodología es desde abajo arriba. ¿En qué se basa esta metodología? Bueno, lo que hemos aprendido de lo que llaman aquí en Colombia las cadenas. En otros lugares, los sanas, sociedades, pasanacos, partners, susus, y todo Gaimaya, y todo tipo de institución informal. Lo que hacemos es, basado en esas instituciones informales que han existido por muchos años, estamos mejorándolas para que puedan prestar cuando quieren, pueden ahorrar lo que quieren,
se reparten el dinero cuando todos lo necesitan y hay mucha más transparencia en ese sistema. Y Hugh ha sido uno de los líderes de introducir esta metodología al mundo, que ahora está funcionando esos grupos en 65 países. Bueno, y también muy importante, el último punto, que esas son plataformas para todo el servicio. Ya tiene un grupo de base, un grupo organizado que puede servir como plataforma para cualquier otro tipo de desarrollo. Entonces, ahora hay acercando 9 millones de socios de grupos de ahorro en unos 65 países. Y Hugh me dice, a lo mejor ese número es más como 10 millones, 15 millones, quién sabe con la replicación espontánea que ha habido. Pero ahora vemos una cosa muy interesante. El enfoque de todo eso ha sido África, pero ahora notamos que en todo América Latina hay 228,000 socios de grupos de ahorro, 76,000. ¿Es el número correcto? Sí, cierto. Aquí en Colombia y otro grande en Ecuador, promovido por el Cuerpo de Paz inicialmente, y también en El Salvador y Guatemala y varios otros países donde Oxfam está trabajando. Milagro Maravilla que está aquí. Es con un nombre así, Milagro, ¿cómo podemos fallar? Es el motivo por el cual hemos tenido tanto éxito en esos países. Pero después hablamos de eso. Ok, eso es así, parece un grupo de ahorro en Colombia. Perdón, no es Colombia, creo que es Malí en este caso. Entonces, entendemos bien la metodología. Bueno, los grupos se ahorran, toman préstamos, pagan los préstamos y siguen ahorrando. Y al final del año dividen el fondo entre ellos, sobre todo en África, en la estación de la flaqueza, donde la gente está casi muriendo de hambre. Ahora tienen dinero para comprar comida, para sobrevivir. Y los grupos se multiplican por sí mismos. Eso es lo que llamo el modelo de microfinanza ameba, que se replica por sí mismo. El proceso, igual como aquí tienen facilitadores y coordinadores y aquí está introduciendo la metodología a una comunidad en el Malí, pero también como ahora tienen agentes comunales que son. Sí, pero el base, los que hacen la gran mayoría del trabajo son voluntarias, como estas aquí, y como son totalmente analfabetas, hemos inventado un manual basado solo en dibujos para que ellos puedan capacitar al grupo sin saber leer y escribir. Los voluntarios se juntan para intercambiar experiencias. Y con esa metodología que se basa mucho en los voluntarios, ese concepto que aprendí allá en Nepal, que los grupos forman por sí mismos, podemos expandir el programa en los primeros 2 años, 4 años después, y hasta en 6 años, casi saturando todo el parte poblado de Malí. Hemos logrado así un total de grupos con 460,000 mujeres como socias, en 19,000 grupos, en 5,000 comunidades. Y lo interesante es 95% de los grupos siguen ahorrando, aunque caminan por sí solos. Y por otro lado, como 60% de los grupos fueron formados por voluntarias, sin ningún estímulo, sin ningún pago, totalmente como voluntarias. Entonces, ¿qué es la estrategia? Porque el modelo es universal, el modelo funciona en cualquier país, cualquier lugar, pero lo importante, como banca de oportunidades ha demostrado, es la estrategia de cómo entregar los servicios. En la microfinanza hay un empleado más o menos por cada 250, para cada 300 préstamos. Y ese personal tiene que estar todos los años permanentemente. En ese programa, utilizando esa metodología en Malí, llegamos a una relación de 1
personal pagado a 2,200 socios, así. Y ahora, como ha bajado el equipo bastante, la relación es 1 a 5,500. Esos grupos manejan entre todos 30 millones de transacciones sin un solo personal, sin una persona pagando solo el monitoreo. Entonces hacen todo ese trabajo. Y esos grupos han sobrevivido en Malí, donde ha habido un golpe de Estado, una revolución en el norte, una sequía enorme, migración desde el norte hacia el sur, un alza de precios de comida, y han sobrevivido, y parece que aunque casi no tenemos personal allá, están sobreviviendo bien. Entonces, como digo, desde el principio, como me dijo el presidente de BRAC en Bangladesh, bueno, el pequeño es bonito, pero el grande es necesario. Todo eso se basa desde abajo en tradiciones existentes. Siempre simplificar la metodología. Cada manual que tenemos no es más y más y más grueso, pero más y más y más flaco. Y mi meta es tener un manual que un dibujo de un círculo y una palabra, ahorrar. Eso nada más, eso va a ser todo el manual. Los voluntarios van a formar los grupos. Hay ninguna subvención porque las subvenciones matan la iniciativa del grupo. Y como estaba mencionando, siempre el aprendizaje es vital. Entonces, ¿qué es el impacto? ¿Qué ha sido el impacto? Ha habido un estudio de Random Control Trial, ese tipo formal por los economistas, 6,000 entrevistas, 500 comunidades, y estamos llegando a una población bien pobre. ¿Qué aprendimos? Bueno, en 3 años, 40% de las mujeres en una comunidad, un promedio, son parte de esos grupos. En total hay un 10% de disminución del hambre extremo en esas comunidades. Hay un 13% de aumento en el valor de los animales, que ellos siempre, cuando hay escasez de dinero, ellos pueden vender. Hay más solidaridad y ayuda mutua. Y lo interesante, viendo la importancia de la expansión espontánea, hay 12% de los grupos, hay 12% en los grupos, en las comunidades de controles que son parte de grupos, indicando que por un proceso de expansión viral, expandía la metodología. Y yo digo, para resumir el impacto, dicen, bueno, parece que ha cambiado, que es diferente ahora. Y dicen, bueno, ahora tenemos menos estrés en la vida. Entonces, tienen un poco de dinero, no tienen acceso a crédito cuando lo necesitan, y están mucho más contentos. Ok, eso he notado, tomando todas las cifras, que realmente podemos introducir un cambio permanente en uno de los países más pobres en el mundo por $1.50 persona por persona. Entonces, y eso vemos los cambios en 3 años, y se ve mucho más cambio en los años que vienen. Y esos son grupos de varios años que las mujeres mismas han organizado grupos de niñas, y se han comprado granos para sobrevivir mejor durante la sequía, venden sus productos, ahora tienen más animales que pueden vender para una fuente de ingreso. Y esa metodología llevamos ahora, no ahora estamos en África, hasta Camboya y ahora a El Salvador. Y voy a hablar de eso. Esta mujer que se ve, esta mujer allá es la promotora, y es como muchas de las personas, es ex guerrillera y ahora se está trabajando como promotor social. Y es el tipo de persona que tienen la confianza de la comunidad para introducir este programa al inicio. Y que no fue tan fácil tampoco. Llevamos a cabo un estudio de factibilidad que indicaba que este proyecto no es factible. Nadie tiene interés en esos grupos. No podemos ahorrar, ni vemos $1 por toda la semana.
Y también con actitud. ¿Qué es eso que van a capacitar? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué regalo que nos van a dar? Y realmente, bueno, decimos que nada. Bueno, solo un poco de capacidad. Y dicen, bueno, ustedes parecen como buena gente, pero lo que van a hacer es al último día, cuando ya repartimos, ustedes van a llevar la plata, me van a robar la plata. Entonces, nos costó sangre. Bueno, para mí, milagro tenía mucho que ver. Yo solo observando el proceso, pero costó duro formar esos primeros grupos. Y al final, sufriendo bastante, llegamos a 21 grupos. Y en un lugar donde la estudio de factibilidad indicaba que no era factible nada. Y ahora, como vemos, en 2013 ya vemos el programa madurado. Fíjense, de esa base donde no era factible ahora, antes tuvimos como 24 promotores promoviendo el programa, ahora hay solo 4. Los grupos están organizados en redes, están replicando por sí mismos. Antes ahorraron solo un poquito, 25 centavos de dólares, 50 centavos. Ahora están ahorrando dólares, los préstamos son mucho más grandes. Y también las expromotoras han asumido cargos de responsabilidad en el gobierno municipal. Entonces ya se ve realmente un movimiento donde este programa en un solo provincia está instalado y creciendo casi sin personal. Eso sigue por sí mismo. Como digo, como es el título de mi libro, está en sus manos. Una vez la cosa más importante es dejarles en paz para que ellos hacen lo que pueden hacer y casi pueden hacer todo. Y se ve por el enorme número de grupos replicados por voluntarios que realmente no se necesita mucho personal externo. Entonces ahora llegamos a Guatemala, y voy a ver algunas fotos de Guatemala. Es un grupo de mujeres indígenas que están llegando a una reunión. Aquí están reunidos, aquí están, igual que aquí, llevando a cabo sus cuentas. Y ahora esa mujer bien feliz ha recibido ese dinero para un préstamo. Entonces con ese préstamo puede quizás comprar un animal o algo así. Interesante. Voy a tomar en un caso muy especial. Estaba en Guatemala en marzo. Hay un caso muy especial que la Confederación de Mujeres de Alta Verapaz, ellos dijeron, bueno, ese grupo es interesante, pero realmente lo que queremos es algo político, un impacto político enorme. Organizaron a todas las mujeres en grupos de ahorro y presentaron una lista de candidatas, incluyendo mujeres y hombres. Solo los hombres asumieron los cargos. Y ya con ese proceso, con toda la presión de esos grupos y con las lideresas y las socias convenciendo a sus familias para votar, ellos ganaron. Ahora tenemos alcaldesas mujeres en muchas comunidades así en Guatemala. Eso se indica también que eso puede ser un instrumento de empoderamiento político en adición el poder económico y social también. Entonces, hemos aprendido mucho sobre esa experiencia, pero sobre todo tiene que tener contrapartes muy fuertes y lideresas de la comunidad. Yo en mis entrevistas notaba que casi todos los que son promotoras y voluntarias empezaron su trabajo como en la comunidad a la edad de 14 años. Entonces, y también siempre pensar que la estrategia más importante está en sus manos. Entonces, salir cuando ellos pueden hacerlo. Da más fuerza a los grupos, abarata los costos, es más sostenible el modelo. El futuro, yo veo este modelo que puede, que ahora en microfinanza muchos años era así, entonces subió hasta escala ahora enorme. Ahora estamos así
2 décadas después, al inicio, pero yo creo que este movimiento va a tener una expansión masiva en el futuro y podemos ligar esos grupos a varios proyectos de salud, género, agricultura también. Y también explorar la tecnología y el enlace con instituciones finales. Entonces, para terminar, voy a hacer un poco de propaganda. Realmente estoy escribiendo un libro y que se llama, qué sorpresa, En sus propias manos, cómo los grupos de oro están cambiando el desarrollo. Entonces, estoy casi terminando con este libro ahora de escribir. Se van a traducir en español y va a ser disponible para ustedes en medianos del próximo año. Entonces, bueno, ha sido un gran placer y para mí estoy tan sorprendido y tan emocionado para ver esta conferencia de grupos de ahorro, por tantos que he asistido de microfinanza, pero eso es realmente el inicio de un gran movimiento. Creo que va a llegar a la gente más pobre de América Latina, donde 65 millones todavía viven en el hambre, en la pobreza extrema. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jeff. Efectivamente vemos que los pobres no son demasiado pobres para ahorrar aquí y en otras latitudes. Nuestro tercer panelista, Olivier Pierrat, bienvenido, y les recuerdo a todos que durante esta última intervención van a estar pasando las personas de Banca de Oportunidades recogiendo las preguntas que ustedes tengan para ser discutidas en la última parte del panel. Muy buenos días a todas, todos. Buenos días a los que nos escuchan por mediante el internet. Veo con gran alegría que se les compuso el medidor del tiempo. Gracias, Jeff. Algo hiciste, no sé, pero está bien. Que así se quede, así tenemos toda la mañana para conversar de un tema que, además que nos apasiona, que nos gusta. Así que una vez que el compañero aquí encuentre la presentación, vamos a poder dar inicio, pero no hay problema. Y yo quiero agradecer a los organizadores de este foro por haberme invitado, haberme tomado en cuenta para compartir algunas reflexiones sobre el ahorro. Es muy curioso que muchos de ustedes han participado en muchos foros de microfinanzas, algunos desde años ya bastante lejana, y era muy curioso de ver que el enfoque era crédito. Era crédito, todo el mundo hablaba de crédito. El crédito iba a ser la revolución para luchar contra la pobreza, para erradicar la pobreza. Algunos, muy pocos, decían o levantaban el dedo en estas asambleas y decíamos, sí, pero ¿qué hay del ahorro? Y la contestación era, mire que los pobres son pobres, ellos necesitan crédito. Ah, bueno, pero los pobres también necesitan ahorrar. Sí, pero ese no es el tema. Aquí estamos para hablar de microcrédito y hay que dar microcrédito y que los pobres, mire que todas las evidencias, tenemos miles de gente ahí que demuestran que lo que necesitan es crédito. Y se seguía hablando y hablando de crédito. Y la revolución, hubo un libro, La revolución de las microfinanzas, de Margaret Robinson, lo incluyó en su libro, en un capítulo entero diciendo, no se olviden de la parte como dicen los contadores, del pasivo.
¿no?, que hay del ahorro, ¿no? El crédito no puede ir solamente como una, sino, mira, yo la tengo acá en la, ¿eh? Es el computador. Bueno, lo bueno es depender de la tecnología, ¿eh? Entonces, pero los buenos conferencistas saben manejar la conferencia, pero que no me descuenten el tiempo, ¿eh? Porque ya ese sí se compuso y ya esta hora está descontando. Bueno, no voy a avanzar y ya después veremos qué pasa con esta, pero tal vez será más sencillo cambiar el computador. Hay tal vez un computador ahí, pero bueno. Y en realidad toda la revolución de las microfinanzas fue con un enfoque al crédito y había una razón muy sencilla. Acuérdense que todas estas instituciones de microfinanzas, las que iniciaron, y Acción Internacional fue un gran impulsor de toda esta revolución, ahí en los años 80, 90, Banco Sol en Bolivia, impulsado por Acción, ya la década de los 80, ¿no? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué tipo de instituciones eran? Eran instituciones que por ley no podían captar. La única herramienta que estaba a su disposición en esos momentos era el crédito. Y lo mismo pasa con el Banco Gramín, que es el otro, digamos, gran modelo de las microfinanzas. Banco Gramín inicia con un enfoque exclusivamente al crédito. Ustedes probablemente habrán leído muchos artículos o escuchado conferencias del doctor Yunus, y para los que, como Jaime, tuvimos la gran suerte de poder conversar con el doctor Yunus en su oficina en Dhaka, Bangladesh, y de poder hacerle realmente las preguntas que queríamos hacerle desde hace mucho tiempo, ahí él nos contó eso, ¿no? Hubo un gran cuestionamiento del modelo inicial, del modelo de Gramín, milagro. Y ahora lo que nos damos cuenta, y el modelo de Gramín, que de hecho se llama Gramín 2, está esencialmente basado en el ahorro. A ver, voy a ver dónde estoy, porque ya estoy. Listo. Esto. Ok, esto ya lo hacemos. Gracias. Listo. Esto es solamente una lámina que saqué de una publicación que se llama Global Findex, algo así, para mostrar que América Latina realmente en tipo de ahorro formal, que es el amarillo, es población global, estamos en el 20%. Esto es muy preocupante. Una población que no ahorra es una población que gasta más de lo que gana, es una población que está en grave riesgo. Vamos a ver un poco más adelante, pero ya Jeff también adelantó bastante el tema de la seguridad. Así que uno ve que a la escala, digamos, general, global, el ahorro formal sí está todavía bajo, pero uno ve, por ejemplo, que África tiene índices mucho más elevados de ahorro formal, ahorro en instituciones de ahorro, de los cuales hay unas estadísticas. Muy rápidamente mostrar también que según estos estudios hay grupos que sí son bastante excluidos de los productos de ahorro formal. Ahí tenemos, por ejemplo, un tema etario, que es el grupo de los jóvenes. Los jóvenes son los que menos están en las estadísticas de las cuentas de ahorro, ¿no? Y eso es un tema del cual también podríamos pasar la mañana en conversar sobre el futuro de los jóvenes en la sociedad, sobre todo en las sociedades rurales, en América Latina, en Colombia, en otras regiones, ¿no? Vemos, lo cual es obviamente lógico, que los que menos ahorran son los más pobres, pero eso vamos a hablar más adelante, ¿no? También hay una correlación con el nivel de educación.
lo cual también es preocupante porque nuestras poblaciones rurales están justamente en los niveles de educación más bajos, ¿no? Y evidentemente eso también no es ninguna sorpresa, el sector rural es el que menos ahorra, ¿no? Ahora, muy rápidamente, y me van a disculpar de pasar tan rápidamente de un tema al otro, pero es en honor al tiempo. Es muy interesante mirar en las teorías económicas qué lugar dieron los teóricos de la economía a la función de ahorro, ¿no? Y básicamente la función del ahorro estuvo vinculada a la función de ingreso. Estuvo siempre expresado como algo sobre el ingreso, ¿no? Es decir, la propensión del ahorro es proporcional a lo que es el ingreso, lo cual hacía decir que los pobres, al no tener un ingreso, no tenían capacidad de ahorro. Es tan lógico como decir que 2 más 2 = 4. El ahorro es la parte no consumida del ingreso. Todos los economistas han escuchado, les han enseñado que el ahorro es la parte no consumida del ingreso. Se entiende entonces que el ingreso es lo que sobra cuando se gastó todo. Y el ahorro es el ingreso disponible, la diferencia entre el ingreso y el consumo. Estos son lo que se puede ver o leer en los libros de economía sobre el ahorro. Y entonces uno dice, bueno, y entonces los pobres dentro de todo eso, claro, los pobres hay que darles crédito para superar su situación de pobreza, lo cual contradice con la observación que todos, y obviamente aquí todos ya la hemos hecho, pero ya con anterioridad, que en realidad los pobres sí ahorran. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Y entonces, ¿dónde están las teorías económicas, ¿no? Y de ahí viene un tema muy interesante, que está solamente aplicable para el caso de la lengua española, el castellano. Es el origen de la palabra ahorro. No sé si hay algunos colegas que de repente tienen más conocimiento de la lengua española y que nos podrían decir esa palabra ahorro, ¿de dónde viene? Y para no perder tiempo les voy a dar la solución. Si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia Española, va a encontrar que el ahorro, el origen de la palabra ahorro, es dar libertad al esclavo. Fue un sistema que en los tiempos de la esclavitud, bueno, esa esclavitud de trata de personas, tenían un mecanismo de lo poco que el amo les daba, podían ellos entregarlo, y esa cantidad, juntando esas cantidades después de tantos años, el amo les daba la libertad. Ellos podían comprar su libertad. Viene de la palabra, realmente el origen es árabe, ustedes reconocerán dentro de ahorro, hierro, que eran los hierros que tenían los esclavos. Y qué maravillosa analogía, porque la esclavitud moderna es la pobreza. Y el ahorro, como bien Juliana ya lo mencionó, es ahora realmente una estrategia, un eje para tratar de solucionar, si es que algún día se podrá, la pobreza, ¿no? Entonces el ahorro realmente, si uno lo quiere definir, buscar una definición, pues el ahorro es el mecanismo que permite a millones de personas de vivir o sobrevivir durante los 12 meses del año, ¿no?, con ingresos muy irregulares. Si entonces uno conoce el sector rural, en África es todavía probablemente más extremo, pero aquí en América Latina, en Colombia, en Ecuador, en todo el continente, en las economías rurales, lo que sí hay una característica de gran irregularidad de los ingresos. Y sin embargo, las familias comen 3 veces al día. Entonces,
las estrategias tienen que estar basadas en el ahorro. También el ahorro, otra forma de definirlo, es la forma más sencilla o eficaz para anticipar un gasto. Yo quiero comprar algo, puede ser esto una casa o puede ser algo mucho más pequeño, un tema de salud, un embarazo, cómo voy a solventar los gastos de un parto dentro de 9 meses o 8 meses, una vez que la mujer tiene conocimiento del embarazo, es ahorrando. Y ahí viene la frase que pronunció Jeff hace unos minutos. Curiosamente, no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Demasiado pobre para poder ahorrar mucho, pero demasiado pobre para sobrevivir sin ahorro. Y eso es el gran tema el cual podríamos escribir. Seguramente el libro de Jeff va a ser muy, muy interesante para dar todos estos testimonios de personas que han logrado solventar muchos problemas gracias a un ahorro, ¿no? Y podría contar algunas experiencias personales de las experiencias que he tenido, sobre todo en México, con grupos de ahorro, pero esto solamente si habría tiempo, lo cual no sé, ¿no? Entonces, 3 conceptos de ahorro. El ahorro básicamente lo vamos a ver en 3 ejes. Un eje que es la generación de activos, que ahí tiene que estar combinado con una estrategia de financiamiento. El ahorro para el manejo de flujo de caja. Este es el ahorro del día a día que permite a la gente de tener siempre un colchón, el cual pueden acceder para estos gastos cuando tienen estos bajones en sus flujos de caja. Y el ahorro para gestión de riesgo. Vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablaremos del impacto que hace el ahorro, está en... no solo estamos mal con el material aquí. Yo estaba viendo esa pantalla, pero esta pantalla ya, entonces tengo que mirar allá. Bueno, me ponen trampa. Jaime, yo creo que es... no, sí. ¿Qué es algo, creo que es venganza de algo que hice a Jaime. Para modelizar el ahorro, hay un libro maravilloso para todos los que quieren realmente conocer y digamos, los detalles del ahorro. Hay un libro maravilloso que son Los pobres y su dinero, de Robert Rutherford, un inglés que trabajó de muchos años en Bangladesh. Y él ahí detalla todos los mecanismos de ahorro, ¿no? Y informa un poco para explicar ese dilema de que ¿qué viene primero, si el ahorro o si viene el crédito? En estrategias de construcción de activos, sobre todo, él mostró que en realidad era un falso debate, porque el crédito puede ser también representado como si fuera un ahorro, nada más que es un ahorro es el ahorro, perdón, no alcanza hasta allá, es el ahorro donde empezamos con una cantidad de dinero que recibe y luego los pagos, ¿no? El ahorro tradicional, que sería el saving down, según Rutherford, empieza con estos pequeños pagos y al final tenemos lo que en los grupos nos han dicho cuando ya hacen el reparto, ¿no? Los dos modelos, cuando se juntan, en realidad nos da secuencias de créditos y de ahorro y es totalmente compatible. Y en una estrategia de construcción de activos, las personas, todos, incluyendo nosotros dos, tenemos que utilizar estos dos mecanismos que al final de cuentas vienen siendo ahorro. Esto muy rápidamente, todos ustedes saben que el ahorro no solamente es financiero. Si bien hay una recomendación a que el ahorro sea financiero, cuando hablamos de ahorro tenemos que considerar que también el ahorro es en materiales, es en animales,
es en préstamos a familiares. Estas son de las formas más comunes que se encuentran de ahorro, digamos, en las provincias o en las regiones más apartadas, ¿no? La gente generalmente no les gusta guardar una cantidad de dinero. Cuando lo tienen, lo que hacen es o invertir, comprar algo, o lo prestan a un vecino, a un familiar. Pero esta forma es muy riesgosa, eso todos lo sabemos, y esos son los argumentos para hacer grupos de ahorro, para que ese ahorro sea mucho más seguro. Es el tema de seguridad. No voy a repetir esto. Los grupos de ahorro tienen un origen muy antiguo y en un origen en todos los continentes. No es un invento, es algo que se creó por necesidad de las civilizaciones, de todos los grupos humanos han empezado a hacer este tipo de asociaciones para ahorrar y para prestarse. Y eso lo encontramos en África, lo encontramos en América Latina y lo encontramos en Asia. Así que la modelización, y que eso fue realmente el gran aporte, la modelización de estos esquemas y la mejora y la forma, digamos, de tenerla con una metodología establecida y estable, esto es lo que han hecho con las organizaciones de la cual Jeff nos mencionó, ¿no? Un comentario también sobre el ahorro obligatorio. Hay un gran debate y hubo siempre esta introducción de componente de ahorro en las metodologías de crédito. La definición del ahorro, si hablamos del ahorro, el ahorro tiene que ser voluntario, no puede ser obligado. Esto genera generalmente mucho debate con la asistencia. Aquí yo no creo que sea el caso, porque todos ustedes ya son convertidos al ahorro. Las funciones del ahorro. Finalmente, importante de poder, cuando uno está con grupos de ahorro, poder decir, bueno, ¿qué es lo que hace el ahorro, ¿no? El ahorro primero establece flujos financieros. Y eso es primordial para todas las poblaciones que no cuentan con ingresos fijos. Tenemos que estabilizar estos flujos. Y por ende es un elemento de reducción de vulnerabilidad, baja el riesgo. Si uno lo ve con enfoque sistémico, es muy interesante porque el ahorro es el elemento que da estabilidad. Es la única forma que la persona tiene para construir una cantidad importante de dinero que rebasa lo que él gana en una semana o en un mes, es ahorrar. Es la única forma que está a la disponibilidad de las poblaciones. Permite anticipar gastos que ya son programados. Caso del parto, por ejemplo, que luego son casos patéticos de las señoras que andan buscando quién les ayuda para el parto. Y el parto es algo que sí se puede prever, por lo menos con 9 meses de anticipación. Bueno, a veces poco menos, ¿no? O sea, y ahí están todos los temas relacionados con los ciclos, digamos, de la vida. La autoestima, yo creo que esto está claro ya con lo que dijo Jeff, ya es evidentemente, y lo que uno escucha cuando habla con las mujeres, el ahorro tiene cara de mujer, es algo que también esto resalta de las presentaciones que ya han estado y todas las observaciones, el ahorro tiene cara de mujer, ¿no? Pero también es el único servicio financiero accesible para jóvenes, así que hay que incluir, y me dio mucho gusto ayer poder ver que sí había jóvenes en los grupos de ahorro, pero eso es fundamental, porque los jóvenes es otro tema, no lo podemos abordar ahora, pero el tema del acceso de los jóvenes a servicios financieros es otro tema que hasta hemos ocupado muchos foros, conferencias mundiales para el tema de las mujeres y del acceso a servicios financieros, pero ahora lo debemos hacer con los jóvenes, ¿no? Esto no lo voy a ver en detalle porque esto realmente es el por qué la mayoría de la gente que está en situación de pobreza no van a las instituciones financieras. Es evidente, ayer hicimos algunas preguntas en el grupo que yo visité de las mujeres emprendedoras. Bueno, ustedes van al banco, tienen cuentas,
algunas dijeron, sí, nosotros tenemos crédito en el banco, ¿no? Pero no van a depositar por todas esas razones, que son bastante evidentes, pero esto es un tema que nos hace pensar también que los bancos tienen, o los bancos, otras instituciones financieras, no solamente son bancos, tienen también oportunidades, pero no pueden alcanzar a cubrir todo. Así que las metodologías de grupos de ahorro tienen una importancia realmente fundamental. Cuando uno hace encuestas a personas de escasos recursos sobre los factores que valoran sobre el ahorro financiero, es justamente lo que siempre viene en primera posición, es el tema de seguridad, ¿no? Seguridad, luego comodidad, la cercanía, los horarios, de tener el ahorro disponible, de verlo, ¿no? Que eso se cumple cabalidad con la caja. Confidencialidad, aquí, bueno, en el grupo no hay confidencialidad, pero eso no se le puede tener todo. En fin, todas esas son las condiciones que la gente valora y que nosotros cuando hacemos productos de ahorro tomamos en cuenta, porque justamente eso es lo que la gente, ¿no? Entonces, claro que todas esas metodologías de grupos de ahorro tienen un potencial muy grande, pero como también vemos que hay una limitación en el monto, así que probablemente otros productos, otros servicios tienen que estar y tienen que ser desarrollados, ¿no? Para ir complementando y permitir a esa gente que cuando ya tiene esos hábitos y ese conocimiento del ahorro pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando en métodos de profundización y de tener productos de ahorro diseñado en forma adecuada para todas esas poblaciones, ¿no? Ya estoy ya con el tiempo, pero ya prácticamente ya estoy terminando. Y esto, o sea, lo que quiero decir por ahí es que todas las metodologías de grupos de ahorro son parte de las estrategias de inclusión financiera, no es del todo, o sea, no lo veo como el objetivo final de tener toda la población cubiertas con grupos de ahorro, pero es un paso dentro de lo que es la inclusión financiera de la población al sistema financiero, ¿no? Y ahí la regla es que si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma, es decir, nosotros tenemos que acercar los servicios financieros a la población. Los grupos de ahorro es lo más cerca que hay. Por eso es su gran eficacidad en el inicio de la vinculación de la gente al sistema financiero. Y hay una frase de Mandela sobre la pobreza que dejo a su consideración para reflexión futura, pero creo que es muy cierto que como decía al inicio, el ahorro, la pobreza es ahora la esclavitud moderna. Creo que ahí tenemos una gran responsabilidad de seguir buscando la forma de erradicar esta pobreza. Y eso, lamentablemente, las estadísticas muestran que todavía estamos muy, muy lejos de alcanzarlo, ¿no? Así que, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Olivier. Contigo terminamos entonces el panel y voy a dar paso a las preguntas que llegaron. Más o menos en promedio tengo 3 preguntas para cada uno. Voy a tratar de hacer una para cada uno de los panelistas. Inicio, Juliana, contigo. En realidad hay 2 muy similares y preguntan sobre la vinculación de estos grupos con las entidades financieras. Tú también lo mencionaste en tu presentación sobre el rol de las entidades financieras y la capacidad que tienen de atender a esta población o quién se adapta a quién, y yo creo que acá hay una, digamos, inquietud sobre los avances y si ya hay algún tipo de vinculación, digamos, de estos grupos de ahorro y crédito local o de esta población con las entidades financieras.
Pues como lo mencioné yo en la presentación, nosotros estamos iniciando en este momento un proyecto donde estamos revisando si estas personas que están en los grupos tienen interés de ir a la entidad financiera. No quiere decir que las personas que conformen los grupos nunca han estado en una entidad financiera o no estén. En muchos grupos, cuando vamos a los grupos, las personas están en una entidad financiera o tienen crédito o han tenido ahorro. Pero digamos lo que estamos mirando, y esta respuesta no la podría dar yo todavía, lo que podría contarles es que en Colombia estamos en un proyecto para mirar si estas personas quieren ir al sistema financiero. Y como decía igual en la presentación, si el sistema financiero también está en capacidad de atender a estas personas, o estas personas se van a tener que adecuar al sistema financiero, que eso lo vemos menos probable, pero estamos realizando el estudio. Digamos que la respuesta yo no la tengo en este momento y esperamos en la prueba piloto que vamos a hacer en el año 2014 poder tener los resultados de qué pasa acercando a estas personas al sistema financiero. Muchas gracias. Otras preguntas para ti, Jeff, sobre el tema que tú mencionaste mucho en la presentación, que ya tienen experiencias de cómo esto se ha replicado espontáneamente, digamos, estas metodologías al interior de las comunidades, y realmente hay dos preguntas asociadas a los riesgos y a la calidad de esas metodologías, digamos, ya sin una supervisión formal. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en estos grupos que se han formado, digamos, por fuera de ese acompañamiento inicial y que, como lo mencionaba, se han dado espontáneamente? Bueno, muchas gracias. Es una pregunta de siempre, ¿no? Porque el asumido es que la calidad de los grupos espontáneos es mucho menor que los grupos capacitados por personal. Lo que hemos visto y hemos llevado a cabo varios estudios es que la calidad de los grupos espontáneos es igual a la calidad de los grupos capacitados. Aún en muchos casos es aún mejor porque hay más seguimiento así por la voluntaria, etc. Entonces, realmente, aunque creemos que eso va a causar problemas, en realidad la calidad se mantiene fuerte de los grupos replicados. Bueno, Olivier, una pregunta, o quizá Jeff también nos pueda, y Juliana, yo creo que esta es bastante amplia. Si conocen, digamos, hoy hemos visto la metodología de los grupos de ahorro y crédito local, pero preguntan si ya existe otro modelo innovador también en temas de ahorro, si hay en el mundo, digamos, otra metodología que también esté, digamos, evolucionando de pronto de lo que existe actualmente, si conocen alguna otra experiencia innovadora diferente a los grupos de ahorro y crédito local. Digamos que, como lo decían en la presentación, creo que en las dos presentaciones estaba eso, esto no es una cosa nueva ni es un invento, porque la humanidad siempre ha ahorrado entonces informalmente y se ha llamado de muchas otras formas. Nosotros acá, además de esta metodología de ahorro, sí estamos tratando de buscar nuevas alternativas de ahorro, acompañando a entidades financieras que desarrollen productos innovadores, porque como yo decía también en la presentación, inclusión financiera sin innovación pues no existe. Tenemos que ser muy creativos para que las personas, motivar a las personas al ahorro y enseñarles a las personas a ahorrar. Estamos nosotros diseñando y trabajando con unas entidades financieras, con 6 entidades financieras en este momento, diseñando productos de ahorro que realmente le sirvan a población vulnerable y a población en extrema pobreza. Y digamos que hoy lo estamos haciendo pruebas piloto, pero vemos que la tendencia realmente de la innovación está en la tecnología y en el uso de los teléfonos celulares y en el uso de la tecnología, porque podríamos llegar a sitios más apartados, a sectores rurales. Entonces, digamos que creemos en eso,
y creemos que tenemos que seguir innovando con productos de ahorro, pero involucrando obviamente tecnología. Sin embargo, en el tema informal nosotros acá no conocemos más. Sí, mire, complementando lo dicho, yo recomendaría que la persona que hizo la pregunta lea el libro Los pobres y su dinero de Rutherford, porque ahí va a encontrar una cantidad, realmente muy descrito con muchos detalles, una cantidad de metodologías de movilización de ahorro. Los grupos de ahorro, tal como los conocemos aquí, que están aplicados, es una metodología, pero no es la única. Para mencionarle una, en los mercados de Bangladesh, de Dhaka, hay personas cuyo oficio es recoger de forma diaria de comerciantes pequeñas cantidades de dinero y lo van anotando en una libreta de lo más informal. Ellos cobran, para ese servicio, cobran un fee, como decía es decir que hay sistemas donde las personas ahorran y aceptan una tasa negativa de interés. Entonces, ese es un ejemplo. Y esto es la comodidad de poder, desde su puesto de trabajo, porque son gente que están de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en el mismo puesto sin poder moverse, y hay alguien que viene y recoge este ahorro. No tiene necesidad de agruparse, de reunirse, y ellos tienen su pequeño capital. Por darle un ejemplo. Ejemplo de esto, en ese libro hay como una docena. Así que realmente ahí es un poco la imaginación. Y claro, el tema tecnología es fundamental, pero tal vez no ha dado todos los resultados que se esperaba. Hay el ejemplo de M-Pesa, por ejemplo, en Kenia. Los colegas que trabajan en Kenia nos podrían hablar del tema y que nos digan si la gente ahorra realmente en esos sistemas de telefonía o si solamente es transaccional. Eso es realmente una pregunta para ellos. Bueno, un breve comentario. Hay muchas posibilidades, pero después de trabajar 40 años en el desarrollo, lo que he visto experimentando con muchos modelos, que al final de la cuenta ese modelo de grupos de ahorro es la manera más simple, barata, sostenible que realmente puede llegar a la población de los 8 de 10 que no tienen acceso a servicios más formales. Entonces al final de la cuenta puede haber una revolución o una evolución, pero así como punto de inicial, punto de arranque, es la manera más fácil, más barata y más sostenible y con más impacto para hacerlo. Bueno, yo voy a aprovechar que estamos bien de tiempo y voy a tratar de hacer 2 últimas preguntas abiertas para quien nos quiera colaborar con una reflexión. Y hay 2 preguntas asociadas al tipo de población objetivo. ¿Cuál es, digamos, una está asociada si hay participación, por ejemplo, de jóvenes rurales? Otra, en el caso colombiano, nos preguntan por qué, digamos, si solamente es Reino Unido. Yo sé que Juliana lo mencionó mucho, pero pregunta, por ejemplo, qué tal esto en el grupo de población desplazada. En realidad sí creo que sería muy útil saber, con las comunidades que ustedes han trabajado, cuáles son esas características de esas comunidades donde mejor provecho tenemos con los grupos de ahorro y crédito local, si son zonas urbanas, son zonas rurales, jóvenes, adultos. Aquí en Colombia tuvimos la oportunidad, digamos, en mi caso, de conocer un grupo de niños y entiendo que ayer también. Entonces quisiera saber, de parte de la experiencia que ustedes tienen, qué tipo de comunidades, digamos, son más receptoras y con las que tiene mayor éxito este modelo. Inicio entonces ahora por mi derecha. Gracias. Bueno, ese modelo que puede funcionar en casi todas las comunidades, pero el esfuerzo es mucho más grande por ejemplo, comparado El Salvador con Guatemala, el esfuerzo que se hizo era mucho más grande. ¿Por qué Guatemala era más fácil? Porque los indígenas, población indígenas tiene ya una tradición de trabajar en conjunto, son más empresarial, tienen más sentido de voluntariedad que la otra población. Se puede hacer, pero era más fácil hacerlo en esas comunidades. Yo diría, en las zonas ha sido para nosotros más fácil trabajar con mujeres, pero hay otras posibilidades también.
Sí, mira, yo creo que partiendo del punto que toda persona tiene la necesidad de ahorrar y lo hace, las metodologías funcionan en cualquier ámbito. Es posible que en el sector urbano tengamos más impacto de la banca de crédito consumo, que finalmente da esa imagen de que la gente, que la población puede lograr sus sueños de comprar algo sin mucho esfuerzo, ¿no? Comprando a crédito. Entonces yo creo que todavía ese tipo de metodología tiene más pertinencia en los sectores rurales o urbano marginal, donde la presencia de instituciones financieras es todavía muy baja, ¿no? Sí, complementando, digamos que esta metodología de ahorro llegará efectivamente, es más fácil que llegue a estas poblaciones más vulnerables. Y acá en Colombia no es que solamente estemos trabajando con Red Unido, lo que pasa es que lo he mencionado es porque hemos presentado proyectos a una bolsa que tiene el gobierno nacional. Red Unidos estamos muchas entidades del gobierno aportando a todo el tema de la superación de la pobreza. Entonces nosotros hemos participado en esas bolsas y hemos tenido esos recursos que los hemos invertido en los grupos de ahorro y crédito, pero también digamos que hemos atendido población desplazada, población víctima, víctimas de la violencia, mujeres, digamos que nos podemos focalizar donde queramos y creemos que estos grupos de ahorro digamos que contribuyen en esa focalización a programas del gobierno. Como lo mencionó ayer Jaime, en este momento tenemos nosotros en Colombia que prepararnos para el tema de la paz. Llevamos muchos años preparándonos y viviendo el tema de la violencia y queremos prepararnos para el tema de la paz y esta es una buena alternativa que podemos utilizar llegando a estas personas. Lo estamos pensando y trabajando con la unidad de víctimas para ayudar a estas personas que han sido víctimas de la violencia a reconstruir un poco ese tejido social, porque no es solamente el ahorro, sino la reconstrucción del tejido social, como lo hemos visto en las presentaciones. Pero la focalización obviamente la podemos hacer en todos los sectores que nosotros consideremos que requieren ahorro, que no tienen esas posibilidades y que no lo están haciendo. Cierro, ya nos están indicando. Bueno, voy a cerrar entonces el panel agradeciendo a los tres panelistas realmente por estas exposiciones tan iluminadoras. Yo creo que la idea también era romper ciertos paradigmas que tenemos con la capacidad del ahorro en esta población, ver que es posible que se realice y que además tiene enormes frutos para la población. Yo cierro mencionando, ya que se ha mencionado tanto a la Red Unidos, que es la red que implementa el acompañamiento que implementa la ANSPE, mencionando que dentro de la red hay 1,5 millones de familias en pobreza extrema y cuando iniciaron el acompañamiento 1.100.000 familias no ahorraban, ¿sí? En un primer momento cuando preguntamos ninguna tenía hábito de ahorro, ninguno estaba ahorrando. Al cabo de unos años y con digamos gracias a todos estos programas de banca de oportunidades particularmente, también del DPS, que creo que algunos lo conocen, de mujeres ahorradoras por ejemplo, hoy vemos que ya hay 400.000 familias de ese 1,5 millones que están ahorrando. Entonces también quisiera cerrar reafirmando que sí es posible, en Colombia se ha visto un avance muy grande de esa población y unos enormes beneficios que con los diversos casos que presentaron pues queda más que evidenciado. Muchas gracias entonces a los tres y a todos los asistentes, ya he pasado a la gente. Agradecemos a la doctora Juliana Sánchez Calderón, moderadora del panel, y desde luego a sus participantes, la doctora Juliana Álvarez Gallego, el doctor Jeff Ash y el doctor Oliver Pierrat, con estos importantes aportes que redundan en significativos resultados en esta actividad académica.